Comencemos. Para trabajar en nómina y en una hoja de cálculo o con una base de datos, es importante que tengamos algunos conocimientos básicos de la hoja electrónica para que esto trabaje. Recomendación 1A. Oígase, 1A. Apúntenlo en sus cuadernos. Siempre que hagamos trabajo de nómina o de una base de datos, utilicemos una tabla. ¿Ya? Entonces yo voy a manera de modelo, ya la tabla la tengo aquí ya hecha, pero a manera de modelo voy a explicarles cómo se hace. Entonces yo resalto cuántas columnas tengo. Aquí las tengo. Entonces me digo acá y digo insertar. Arriba del menú, insertar, y aquí aparece tabla. Y yo le digo tabla. También podía hacerlo con atajo. Control T. T de tabla. Y aquí me dice y me sombrea. Esto va desde la D7 hasta la L8. Dos filas. Y adicionalmente me pregunta, ¿la tabla tiene encabezado? No, pero debe tener. Entonces toda tabla tiene que tener encabezado. Pulso aquí y le doy aceptar. Ya apareció. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Que esta, como no tiene los nombres de encabezado, él coloca columna 1, columna 2, columna 3, pero no hay problema. Yo simplemente le doy doble clic aquí y reemplazo la palabra columna por cargo. Por ejemplo, tabulador, vuelvo y aquí doble clic, ¿ya? Y reemplazo salario mes, y así sucesivamente. ¿Por qué es importante crear tablas de esta configuración? Porque este tiene un diseño que usted lo puede cambiar. Yo le puedo cambiar aquí el diseño. Aquí arriba está el diseño. Lo puedo colocar automáticamente. Entonces no me preocupo por estar haciendo bordecitos. Lo puedo colocar en el color que yo quiera, de mi preferencia, ¿sí? Como quiera. Mira, observen todo lo que puedo hacer aquí arriba. Gris, ¿sí? Observen. Lo quiero así. O sea, ya es cuestión de gusto y presentación, pero que se entienda. No vamos a hacer dibujos todos, como se dice, raros, en el cual pues por querer hacer algo bueno, pues hice algo malo. Ahora, alguien me pregunta que cómo hace uno para darle un color, digamos, diferente a lo que muestra la tabla para las celdas. Aquí en el cel hay unos estilos de celda, ¿sí? Si yo despliego estilos de celda, aquí voy a encontrar varios colores. ¿Cómo quiere el color? ¿Con un énfasis 100%? ¿O lo quiere con el 60%? Usted ve cómo va cambiando, 40%, o sea, se va haciendo menos colorido. O acá, en este color, en este color, en este color, o en este. Bueno, usted escoge. Bueno, definitivamente fue amarillo. Ah, pero la letra no me gustó en blanco, entonces cambiamos la letra por acá, por la fuente, y lo cambio. Entonces, le doy color automático y ya tengo, como se dice, el cambio. Esperemos que descargue ya le cambié el color. Entonces, es importante, jóvenes, que para manejar una base de datos tengan en cuenta estas recomendaciones que van a facilitar el trabajo más adelante. Ahora, pues es que nosotros no somos sino dos empleados. Sí, voy a eliminar esto. Pero suponga que aparezca un nuevo empleado. ¿Sí? Que aquí terminó. Ah, otra advertencia antes de seguir. Acá me hablé de totales. No, cuando hagamos tabla no coloquemos totales porque él lo va a hacer de una manera automática una vez que termine la tabla. Pero si yo escribo aquí algo de común, de pronto aquí, si no tengo la tabla no pasa nada. Tienen que llenar la tabla para que ocurra algo. Ok, entonces vamos a trasladar los nombres. ¿Cuál es el primer cargo? Secretaria. El segundo cargo, auxiliar contable.
Me dicen que el salario de la persona es 936.000 y el salario de la otra persona 948.000. Listo. La nómina es semanal. Bueno, ok. ¿Cómo hallo el valor de la quincena? Ah, no, quincena no, semana. Quitémosle quincena y cambiémoslo por semana. Necesito una fórmula para todos los casos, trabajen completo o no trabajen completo, para que me calcule el valor. ¿Veis por qué no me cambió? El valor de la semana. ¿Cómo hago para hallar el valor de un día de salario? ¿Cuál es la fórmula? La acabo de dar. ¿La recordamos? Ok, entonces ya me están dando acá. Entonces, ok, entonces, igual, salario, correcto. Lo divido entre 30 y lo debo multiplicar por qué, por cuánto, por los días laborados. Por supuesto que aquí no hay días laborados. Pero si yo coloco uno aquí, perdón, si yo coloco uno aquí, él me da el valor. Si coloco dos aquí, él me da el valor. Si coloco 3, ¿sí? Si coloco 10, también. Pero no puedo colocar 10 porque el tope son máximo 7. Entonces, vamos a borrarlo aquí y lo dejamos aquí. Para que la fórmula siga funcionando, pues yo la arrastro hasta donde quiera. No importa. Ahora sí, empecemos por las novedades. La secretaria faltó un día de trabajo por incapacidad. Entonces, yo ya tengo la fórmula aquí. Aquí simplemente es cuestión de hacerlo una resta manual. ¿Cuántos días laborables se le debe de pagar? No, porque la semana es el término. La semana es el tope. O sea que es del 7 al 13 de diciembre la nómina. ¿Cuánto, perdón? 5 días. Correcto, 5 días. Vea, 5. O sea que aquí ya estamos bien, vean. 5 días. Este es nuestro asunto que vamos a corroborar. Esto me lo pasaron, ¿vieron? Eso está correcto. Pues yo me tomo el tiempo para saber si es correcto. Entonces ya tengo que efectivamente son 5 días, igual es 156.000 pesos. Ahora bien, ¿cuántos días le debo liquidar al auxiliar contable? 7. ¿Por qué? Porque no faltó ningún día. ¿Ya? Bueno, ya llamo bien. Profe, ¿y cómo hago para sumar? Si yo me posiciono aquí, yo puedo sumar. ¿Sí? Si yo me posiciono aquí, yo puedo sumar. Si me posiciono aquí, le puedo dar muchas cosas. Para eso está todo esto aquí. Pero ahora no me preocupo por sumar. Bueno, incluso voy a quitar quitar una línea que tengo de más. Quitemos otra. Son dos empleados. Bueno, ok. Voy a aumentar un poquito el foco de la página. Están observando aquí un icono que si yo pongo el puntero del mouse dice análisis rápido. Si lo alcanzan a leer, por favor. Ok. Voy a pulsar aquí. Si pulso dos veces, desaparece. Si pulso una vez, él aparece. Y aparece este menú o imagen. Si formato, gráfico, puede ser un gráfico aquí, puede ser una tabla, puede ser un mini gráfico. Pero me interesa aquí es totales. Y aquí dice, puede sumar, promediar, recontar, porcentaje, total de totales y sumar toda la columna. Entonces, ¿qué me interesa? Sumar.
y ya tengo la suma. Entonces por eso acá no es necesario colocar una fila de columna, porque observen, él automáticamente agregó una fila y la separó con doble línea del resto de más, significando que aquí hay una fórmula. Si yo quiero ver la fórmula como la planteo, es totalmente diferente a lo que me han enseñado en Excel. Dice subtotales 109 valor semana. Eso es un código de la tabla que no se tiene que modificar. Bueno, ya tengo el valor total de la semana de esos dos empleados. Uy, se me fue mucho. Auxilio de transporte. ¿Cuánto es que es el auxilio de transporte mensual? ¿Ciento qué? 102 854. ¿Sí? Este valor lo voy a colocar aquí como referencia para que funcione mejor. ¿Por qué? Porque como es un valor fijo para todos los empleados que cumplan la característica de ganarse el auxilio de transporte, entonces yo lo dejo por fuera, no involucro dentro de la tabla, lo dejo por fuera para poder operar. Bueno, entonces, pregunta. La secretaria faltó un día de trabajo por incapacidad. ¿Cuántos días le debo liquidar de auxilio de transporte? 6. No 5 porque 5 es para auxilio de transporte. 6, ¿ya? Perdón, 5 para el caso del salario y 6 para auxilio de transporte. Entonces, fórmula igual otra vez. Tomo esta, ¿ya? Pero aquí hay algo que hay que tener en cuenta. Como ese valor es una constante, o sea, un valor fijo, en Excel tuvieron que haberme enseñado que para fijar una fórmula debo pulsar un comando funcional que se llama F4. ¿Se acuerdan del comando F4? En Excel fija, amarra la fórmula. O sea que usted no se va a mover ni de F como columna, ni se me va a mover de 7 como fila. Entonces, así se hace. Eso se llama una frecuencia absoluta. Lo voy a multiplicar por, voy a hacerlo lineal. ¿Por cuánto? O lo debo dividir. Lo divido por 30 y lo multiplico por lo que hay aquí. Pero lo que hay aquí es 5, ¿sí? Entonces ahí tengo que corregir. Es por 6. Es un caso en donde varía la fórmula. Y observen lo que hace aquí. Ya la fórmula está calculada. Pero aquí, aquí, aquí y aquí me está saliendo una fórmula que no he pedido. Y aquí me salió un valor que no he pedido. Resulta que aquí no es por 6, sino por 7. Debo corregirla. ¿Ya? Bueno, después les enseño otro truco para que esto no funcione de esta manera con corrección. Eso se llama el sí condicional. Bueno, entonces ya tengo aquí, por supuesto, una diferencia de fórmula. Entonces me la marca, voy a ignorar el error. Ya tengo. Horas extras. ¿Quién fue el que trabajó horas extras? El auxiliar contable. Correcto, el auxiliar contable trabajó horas extras. Entonces, como trabajó horas extras, el auxiliar contable, ¿qué tengo que tener en cuenta? Entonces vamos a hacer organizadamente, vamos a hacer aquí cálculo, se puede hacer en otra tabla, cálculo de horas extras. ¿Ya? Digamos aquí, vamos a colocarlo aquí, 25%. Puedo colocarlas 75%, la más, bueno, y si fuese por ejemplo recargo nocturno, 35%. Bien, y acá colocar un poquito aquí al final. Entonces acá tengo el valor de la hora normal, valor hora
normal. ¿Ya? Y aquí tengo el sueldo. Entonces yo sé que el sueldo es 936.000 pesos. El sueldo de la secretaria, el sueldo del auxiliar contable es 948. Ya, me interesa solamente uno de ellos, pero yo lo puedo calcular, tenerlo allí calculado en una tablita. Yo lo puedo calcular en el momento en que se necesite. Entonces, ¿cómo calculo el valor de una hora normal para cualquier salario? Divido el salario mensual entre 30, ¿no? O entre, ¿cuánto? 240. Cuando me hablen de hora, 240 es el parámetro. ¿Listo? O sea que se gana 3.900 la hora. Y si arrastro aquí con esta crucecita en negro, me da de una vez la hora normal para el otro empleado. O sea que yo con una sola fórmula, perdón, puedo calcular el resto de la tabla. Ahora viene lo interesante. ¿Cuánto le valdrá? Vamos a colocar aquí, más vale el nombre del cargo, que lo puse auxiliar. ¿Cuánto valdrá una hora extra, perdón, una hora extra diurna para estas personas? Entonces es igual a 3.900, ¿sí? Por ¿qué? ¿Cuál sería el factor ahí? Correcto, 1.25. ¿Ya? Y si arrastro, y aquí, igual a 3.900, ¿por cuánto? 1.75. Correcto. Arrastro. Aquí, recargo nocturno. Igual. Pero resulta que, ay, perdón, aquí sí hay un error. Pero resulta que eh, el recargo nocturno no es hora extra. Voy a colocarlo aquí. RN. Recargo nocturno no es hora extra. Y si no es hora extra, entonces yo voy a calcular solamente el recargo nada más y multiplicar por el número de horas. Así lo plantea la ley. Entonces yo hago así lo siguiente. Igual a 3.900, ahora sí por 35%, lo tengo aquí. O sea que el recargo nocturno de esta persona son, o sea, si yo trabajo 10 horas con recargo nocturno, tendré que multiplicar el recargo nocturno por 10. Y no el resto como se hace a veces, que es 1.35. Pues a la larga me van a decir que es lo mismo, pero en aras de la legalidad no funciona como yo creo que funcione. Listo. Entonces ya tengo aquí mi cuadro de horas calculada con porcentajes. Y si son festivas, pues ya sé que es 25 más 75. Y si es extra no, festiva, entonces ya sé que es 25, 75 más 75. Entonces voy agregando aquí. Bueno, pues la idea es que tengamos este cuadrito siempre a la mano. ¿Ya? Lo pueden hacer en su cálculo y verificar. Ahora sí. Horas extras trabajadas. Esta persona no trabajó. Epa. Pero esta persona sí trabajó. ¿Cuántas horas extras trabajó? Dice acá que trabajó 2 horas extras diurnas. Entonces, ¿qué hago? Indíqueme qué hago, qué debo hacer, qué operación hago. ¿Cómo? Sí, por 2, correcto. Por 2. Y ya tengo. ¿Ya? Ya lo tengo aquí tabulado.
¿Cómo hago para hacer, cómo hago para hacer el, el traslado acá? ¿Cómo traslado este valor acá de manera que siempre se traslade cada vez que lo escriba? Automáticamente le doy igual a 9875. ¿Por qué lo hacemos así? A ver, esto es precisamente para uno prever el futuro. Suponga que le dijeron, no, ¿cómo te parece que no eran 2 horas estas? Eran 4. Y 4 da 19.750 aquí y acá también. O sea que automáticamente que me corrige aquí abajo, también lo corrige aquí arriba. Entonces, control Z para desbaratar. Tengan en cuenta que uno hace estos cálculos para tenerlos siempre allí, por si se pronto se presentan, por si hay que corregir, rectificar. Yo creo que eso es lo mejor, tener todo ahí a mano. Bueno, ok, entonces tenemos ¿qué hago para sumar esta columna de aquí enseguida? Auxilio de transporte. Hago lo mismo que hicimos ahora. Ya no es necesario, porque yo tengo una fórmula aquí y coloco el puntero del mouse aquí abajo, formo una crucecita en negro pequeña, se ve ahí, y voy arrastrando muy despacio, despacio. Ya puedo arrastrar todo de ahí en adelante, todo, hasta que termine. ¿Ya? Él me arroja los resultados. Si hay datos, él suma. Si no hay datos, pues coloca 0. Esto es un 0. Bueno, ahora sí, vamos a calcular cuánto vale la nómina de cada uno de los empleados. Esta nómina se llama nómina bruta, ¿sí? ¿Cuánto vale la nómina bruta de estos empleados? Para ello me voy a ayudar de este símbolo llamado sigma o sumatoria. Entonces yo le digo a sigma que me sume esto. Pero atención aquí, ojo con esto. A veces es bueno no hacerlo así, de manera tan automática. A veces es mejor hacerlo por la vía diplomática. ¿Qué observamos aquí? Que con esta fórmula él me está tomando el salario del mes, 5 días laborados, el valor de la semana, o sea que me está tomando todo. Y yo no necesito todo, yo necesito solamente desde aquí, desde el valor de la semana hasta horas extras. Nada más necesito. O sea que hay que tener mucho cuidado, jóvenes, hay que tener mucho cuidado con ese automático suma. ¿Por qué? Porque si no tengo en cuenta qué es lo que me está tomando, entonces es probable que me haga un cálculo errado y por ende me va a torpedear, como se dice, toda la nómina. Me va a quedar mal. Entonces empezamos a mirar muchas cosas que de antemano no se han dado. Entonces empezamos a corroborar. ¿Se está pareciendo la nómina de ahora a la nómina que está arriba? Para nada, ¿cierto? ¿Dónde está el error? ¿Dónde se cometió el error? El auxilio de transporte. No pensaron que eran 5 días, sino que pensaban más, creo que 15 días tal vez. ¿Ya? Yo creo que eso es lo que pensaban 15 días. Entonces hay que tener mucho cuidado con los datos que me suministre. O sea, la semana está bien calculada, sí, perfecto. Pero el auxilio, incluso las horas están bien calculadas, pero el valor realmente a pagar no corresponde a la realidad. Eso es lo que yo les quería hacer significar. No confiarse en lo que te pasan, sino que hacer las verificaciones. ¿Ya? Bueno, ya que estamos allí, vamos a mirar esto. Sabemos por norma, y todos los que hemos trabajado nos van a descontar un 4% de EPS y un 4% de AFP. De la misma manera que lo hice para el auxilio de transporte, acá en vez de trabajar con una cifra en pesos, estoy trabajando con un porcentaje. Y como ese porcentaje es igual para todos los salarios que estamos aquí viendo, entonces va por fuera de la tabla y es una constante, o sea, es una frecuencia absoluta. ¿Cómo hago para que esto me reste cuando yo dé la fórmula? Pues muy simple. Vamos a hacer los operadores con enteros negativos. Entonces, shift igual menos, porque me lo van a descontar,
4% por, y la norma dice que se descuenta la seguridad social sobre el salario vengado por la persona sin incluir auxilio de transporte. Entonces, ¿cuál es el salario devengado por la persona? 100. No, no importa, no importa que aquí lo vamos a descontar para esa semana, ¿sí? Después usted ya va a saber de que si es una quincena, pues 15 días, si es un mes, pues son otros 30 días completos, así un solo cálculo, pero aquí vamos a hacer el primer cálculo semanal. Entonces, ya, aquí quito esto porque como la fórmula se va copiando con error. Listo. Ahora lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué hago aquí? Como es constante, yo hago esto. Y resulta que eso no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque cuando yo voy a marcar que es I17 es el factor constante, debo pulsar ¿qué? F4. F4, ojo, F4, ¿ya? Y entonces ahora sí la forma resulta. Pero acá tengo otro error, porque me está trayendo el valor de la semana y resulta que la norma me dice que es el salario vengado por la persona. Resulta que horas extras también es salario. Esos son de los conceptos que no se pueden excluir del salario, las horas extras. Entonces tendré que cambiar la fórmula. Valor de la semana más horas extras. ¿Sí? ¿Y qué pasó ahí? Vea, no aumentó, disminuyó. ¿Quién me dice qué pasó? Correcto. Sí, pero vengo, pero el valor de la semana menos, pero ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? Si yo digo más, él solamente está considerando el último factor. Entonces, ¿qué tal si lo encerramos entre paréntesis para que sea la sumatoria de los dos? ¿Sí? Ya acá está cambio, ¿no? Miren, miren lo importante. Lo que acabo de hacer, vamos a colocar aquí con F2, ¿sí? Observen. Yo debo sumar el valor de la semana más el valor de las estas y extraerle el factor menos 4 para que sea concurrente con la norma, porque la norma me dice que es el salario devengado por la persona. Y resulta que en este caso, para auxiliar contable, horas extras es un salario también. Entonces, por eso tengo que encerrarlo entre paréntesis, es la sumatoria. Y ya tengo que esto me da 15.483 negativo. ¿Qué hago aquí? Ahora, pregunto, ¿será que si yo copio aquí hacia la derecha funciona? ¿Será que si yo funciono aquí hacia la derecha funciona? Pues no funciona, porque debía dar exactamente igual porque los porcentajes son igual. ¿Por qué no funciona? Porque estoy cambiando de matriz, estoy considerando ahora que el salario es el constante y no el porcentaje. Entonces tenemos que volver a calcular la fórmula. Entonces es igual a menos 4 F4 por el valor de la semana, y ahí sí me da igual. Y aquí vuelve y sale el error. Es F4 el mismo, voy a abrir paréntesis aquí, Shift, aquí más horas extras, cierro. Opa, ¿qué pasó aquí? Sí, venga yo, sí, este es, sí se me quitó una, más horas extras, listo, y nos da igual. Mire todo lo que hay que, mira, a pesar de que eso es automático, eso es lo que hay que tener en cuenta. Esta misma precaución que le estoy haciendo observar, o haciendo la observación, hay que hacerla en la misma forma en un programa de nómina, porque el de nómina él te va calculando como si fueran todos iguales, pero resulta que en una nómina todos no somos iguales. Bueno, ok, vamos a calcular cuánto valen las deducciones y voy a emplear suma, y vuelvo a tener el mismo problema. Me está sumando que el valor de la nómina
y el valor de las deducciones de ley, y yo no necesito sino las deducciones de ley. Entonces, por lo tanto, no me sirve esta. Ahora, ¿qué tal si yo hago esto y le digo súmelo? Vuelvo a hacerlo otra vez. A ver, en vez de colocarlo aquí de una vez el sumatoria, yo me vengo y resaltando qué es lo que necesito sumar. Como aquí está pocas columnas, resalto las dos columnas, resalto este y este. Vengo acá y aquí sí puedo aplicar suma porque ya le definí y exactamente es esto. Ahora bien, neto a pagar, ¿qué hago? Sumatoria, no me funciona, ¿no? ¿Por qué no funciona? Porque este tiene una fórmula, este tiene otra fórmula, entonces aquí hay que hacer la parte manual. El neto a pagar o nómina neta es igual al valor de la nómina bruta, apúntenlo por favor en sus agendas, menos, pero en este caso como está ya negativo, entonces más la deducción. Y exactamente da 164, 091 y 236, 588.